buenos días a todos. Ay, Dios, me atraparon, ¿verdad? Fuera de base. Muy buenos días a todos y todas. Nosotros en el día de hoy, Isabel Acevedo, desde Periodismo y Sociedad. Le damos la bienvenida a todos, a todos en el día de hoy. Un lunes hermoso, radiante, que tenemos, ¿verdad? Pues dando inicio a la semana en este su espacio, Periodismo y Sociedad. Ustedes saben que los lunes pues tenemos esa esperada disertación que nos hace el doctor Alfredo Polanco desde esta versión de Periodismo y Sociedad, Periodismo y Salud, ¿verdad? Nosotros nuestros saluditos al director de este espacio, Andrés Matos, cariñosamente Licho, que ya pronto estará con nosotros. Por nuestra parte hoy, Isabel Acevedo estará con ustedes en este día, compartiendo ese tema tan interesante, esa disertación que tiene en el día de hoy el doctor Alfredo Polanco y la que usted no debe de perderse. Nosotros estamos transmitiendo necesariamente, les recordamos las vías de transmisión, ¿verdad? Estamos transmitiendo desde el canal 19 de Cinevisión para todos los cables del país. Usted nos busca en el canal 19, pero usted tiene las redes sociales de Andrés Matos, el Facebook de Andrés Matos, usted nos va a encontrar al vivo, pero también el YouTube de Periodismo y Sociedad, así como todas las redes sociales del canal 19. Nosotros en el día de hoy tenemos que dar inicio a este tema tan interesante que tiene el doctor y que usted no se puede perder, y que yo sé que tenemos esa cantidad de personas ya fidelizadas delante de su dispositivo, pendiente a su televisor, esperando esta ansiedad. Yo creo que eso es como una charla, una conferencia, lo podemos titular como usted quiera, pero en otro espacio usted no va a encontrar esos temas así como nos los trata cada lunes desde aquí, desde Periodismo y Sociedad, el doctor Alfredo Polanco, con toda esa sapiencia que él tiene sobre cada tema que trabaja aquí en los lunes en Periodismo y Salud, pero con la finalidad de llegar a cada uno de ustedes en cualquier rincón del mundo en que se encuentre con temas tan interesantes y tan importantes, estas informaciones que nosotros debemos conocer, debemos consumir, pero que también debemos replicar en nuestro accionar del día a día, pero que también debemos divulgar, porque la información y sobre todo en temas de salud es prevención, y la prevención es importante para el cuidado y el mantenimiento de la salud. Y en este caso es para toda la familia, porque los temas que se tratan aquí pues es para todos, niños, adultos, a niños, personas adultas mayores, es para todos, de verdad, es importante los temas que trata el doctor Alfredo Polanco desde aquí. Yo estuve, me encontraron, ¿verdad?, al inicio del espacio. Estaba aquí entretenida, viendo algunas informaciones. Nos conectamos ahora en unos minutitos con el doctor Alfredo Polanco, pero me encantaría darle a conocer algo que vimos en la prensa en esta semana. Ustedes saben que los lunes, les digo, tenemos la ansiada rueda de prensa del presidente Luis Abinader. Vamos a esperar a ver qué nos traen este lunes. El presidente estuvo en el fin de semana fuera del país. Esperamos tratar en el día de mañana de forma detallada todo lo que tiene que ver con eso y todos los temas que se traten en el día de hoy. Pero en el fin de semana yo estuve viendo unas informaciones que me dejaron a mí sorprendida, porque yo alcancé a ver inmediatamente, entraba a todas mis redes, a todos los medios de información nacional, yo veía informaciones que daban cuenta de que desde que llegó el ministro de Educación, los empleados administrativos estaban reclamando que no habían recibido pago. Y yo me imagino que ustedes que vieron esto, yo que lo vi me quedo sorprendida, pero ¿cómo es posible
El ministro entró a principios del mes de febrero, estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio. Me parece que 4 meses ya tienen el cargo el ministro de Educación, el licenciado Luis Miguel de Camps. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que estén denunciando los empleados esto de que no están recibiendo sus pagos correspondientes? Pues hemos chequeado las informaciones y me imagino que muchos de ustedes que se quedaron simplemente con el titular de las informaciones, pues se quedaron con la impresión de que realmente no estaban recibiendo el pago los empleados administrativos de nuestro sistema educativo público. Pero resulta que ellos se refieren a unos pagos que se hacen de bonos, de incentivos, bonos anuales, incentivos que se le hacen a los empleados administrativos, pagos de algunos viáticos. Entonces, a este tipo de pago es que ellos se están refiriendo. Y si bien es cierto que es importante que el ministerio continúe cumpliendo, ¿verdad?, con estos pagos, porque la gente siempre está pendiente y está añorando ese dinero que recibe extra a su salario, porque generalmente cualquier dinero que recibimos, pues ya ese dinero tiene como nombre y apellido, ¿verdad? Ya está agendado en nuestra agenda hacia dónde va destinado ese dinero. Pues bien, el Ministerio de Educación hace una aclaración a esas inquietudes que expresaron de manera pública los empleados administrativos y dice que ya en los próximos días se van a estar haciendo esos pagos. Al parecer, o según ellos nos dicen, algún tema administrativo a la llegada del nuevo ministro, pues ha hecho algún retraso en estos pagos, pero que ya se pondrán al día y esto es un alivio porque realmente la gente necesita de estos ingresos y sobre todo que hay pagos de viáticos que para movilizarse de un lugar a otro, para hacer efectivo y eficiente el trabajo que hacen, pues se necesita. Y realmente nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Porque qué extraño, pues no. Esos pagos se van a restablecer de manera oportuna, pronto ya, dice el Ministerio de Educación. Estoy viendo que habla sobre el tema. También vimos en este fin de semana, estuvimos viendo una triste noticia de una niña que se ahogó arrastrada por una cañada en Villamella, una niña de 5 años. Estuvieron en búsqueda de la niña hasta que apareció ahogada, apareció su cadáver. Y ayer estuvimos viendo que no había podido sus padres recibir el cadáver porque la niña no tenía acta de nacimiento. ¿Y qué pasa? Tenemos un tema de las actas de nacimiento en nuestro país. Muchos padres se descuidan a la hora del nacimiento de sus niños, pues les piden una certificación de nacimiento en el hospital y los padres se acostumbran a hacer su vida con ese documento que les pide en el hospital, pero no se preocupan por tener lo que es el acta de nacimiento, que es el documento realmente legal que necesitamos para todos los trámites en la vida nacional. Lo que sucede es que en las escuelas públicas, en los colegios, a las personas la inscriben apenas con esa acta que se expide, que es una acta de nacido vivo. En los hospitales cuando hay algún tipo de nacimiento, tanto en hospitales como en clínicas, pero que realmente el documento que debemos tener es acta de nacimiento, y yo creo que debe haber como una campaña, como políticas públicas específicas para que nuestros ciudadanos, para que en nuestros barrios, muchos barrios de escasos recursos, muchas personas de escasos recursos, muchas personas con un nivel de ingreso muy limitado, con un nivel de educación también limitado, pues no tienen como el conocimiento de la importancia que es este documento en la vida nacional para todos, y no importa desde nuestro nacimiento. Así yo he visto muchas personas que tienen algún niño que le nace con una discapacidad. Ese niño se vuelve adulto, crece
sin que tenga un acta de nacimiento. Entonces, asimismo, pues se ven sin el acceso a beneficios que hay en el sistema en nuestro sistema social para estas personas que tienen alguna situación de discapacidad, pues no tienen acceso porque no tienen este documento. Pero también fíjense cómo en este caso fallece esta niña y no hay manera de que le entreguen el cadáver porque no tiene un acta de nacimiento los padres. Afortunadamente, pues la Junta ha decidido pues proporcionarle un acta de nacimiento de manera rápida, porque las actas de nacimiento tardías pues requieren un tiempo y también por eso es que se debe trabajar el tema, porque las actas de nacimiento tardías se toman tiempo y hay personas inclusive que me consta, porque he visto situaciones de personas que he tenido de alguna manera que ayudar con algunos trámites en algún hospital, porque llevan también un niño a un hospital y tienen la dificultad, le van a hacer una cirugía, se le va a hacer algún procedimiento y por falta de esa acta de nacimiento están parados en su cobertura. Entonces es importante que hayan políticas públicas específicas a través de los planes sociales, entiendo yo, que se debe de exigir a los padres dentro de esos beneficios de los planes sociales que reciben nuestras madres, nuestras familias, pues debe haber como un requisito de que esos niños, esos hijos que no tengan acta de nacimiento, pues tengan sus actas de nacimiento. Yo pienso que debe de ir por ahí encaminado este tema para que nosotros no dejemos de ver situaciones como esta, que ahora se hicieron públicas, pero que hay muchas situaciones que se dan, que no llegan a la luz pública nuestra, de nosotros, que no nos enteramos. Nosotros quisimos traerle estos dos comentarios, entendemos importantes y que vimos que en el día de ayer, quisimos traerle a usted en el día de hoy para poder darle inicio a que nuestro doctor Alfredo Polanco comience con el tema que tiene para hoy. Nosotros creemos, ¿verdad? Emmanuel, que está por ahí, ella en que el doctor Polanco. Pues nosotros nos vamos a una pausita. No se nos mueva de ahí, porque realmente es sumamente interesante e importante el tema que trae para todos nosotros en el día de hoy el doctor Alfredo Polanco en esta su sección de periodismo y salud. En su espacio Periodismo y Sociedad. Nosotros iniciamos nuestra sección de salud en el día de hoy con Alfredo Polanco, sin antes recordarle los teléfonos. Tenemos los teléfonos disponibles en pantalla para que usted pueda hacer la pregunta que usted desee, para que usted pueda colaborar con el comentario que usted desee con relación al tema que nos trata hoy el doctor Polanco. Además tenemos nuestro WhatsApp 809-2999-789 para que no pueda comunicarse a través del teléfono. Muy buenos días, doctor. Tenemos al doctor Polanco por ahí ya. Buenos días, Isabel, y buenos días a todos. Doctor Polanco. ¿Cómo me le va? Todo bien, gracias a Dios. Feliz, contento de poder traer, como cada lunes, un tema de mucho interés para todo nuestro público. En el día de hoy conversaremos sobre lo que son los quistes renales, un tema bastante importante, ya que una gran parte de la población general tiene quistes en los riñones, y vamos a aclarar muchos mitos y tabúes sobre lo que son los quistes renales. En primer lugar, hay lo que se llama la enfermedad poliquística autosómica dominante. Esta es una enfermedad hereditaria en la cual no hay salto de generación, es decir, si yo la tengo, cada hijo mío tiene un 50% de posibilidades de padecerla. Y aunque yo le transmita a un hijo, a los hijos que tenga, esta enfermedad va a manifestarse generalmente después de la tercera o cuarta década de la vida. O sea, ahí vamos a notar que el paciente tiene múltiples quistes en cada riñón. Esa se llama enfermedad poliquística autosómica dominante. 50%
de posibilidades de que cada hijo tenga el gen de la poliquistosis renal. Y esta enfermedad puede conllevar a insuficiencia renal crónica. Esta enfermedad se caracteriza porque los quistes, que en principio son muy pequeños, van aumentando de tamaño y en la medida en que el paciente va envejeciendo, van dañando el parénquima renal hasta que, lamentablemente, el paciente puede llegar a insuficiencia renal crónica. Hay dos variantes, la PKD1 y PKD2, ya eso es para los médicos importante que lo sepan, donde hay una variante que se desarrolla más tempranamente que la otra. Es decir, hay pacientes, por ejemplo, que van a presentar enfermedad renal generalmente después de los 50 o 55 años. Sin embargo, hay situaciones en las que nosotros como médicos podemos enlentecer, retrasar la progresión del daño renal. Por eso es importante que nosotros hagamos el diagnóstico temprano. Hay otra enfermedad quística que es la poliquistosis renal autosómica recesiva, donde los dos padres tienen que ser portadores de ese gen de la poliquistosis y el niño al momento de nacer se encuentran con múltiples quistes en ambos riñones. Es una enfermedad mucho más complicada porque la mayoría de los niños que nacen con esta enfermedad mueren a muy temprana edad. Y la otra, que es la que la mayoría de las personas tienen, pero que gracias a Dios es un proceso benigno, son los quistes simples adquiridos. Me explico. Cualquier persona, sobre todo después de los 40 años, va a tener en un riñón un quiste. Se le diagnosticó de manera incidental. ¿Por qué? Porque el paciente no fue por ningún dolor, simplemente se le hizo una sonografía, se le hizo una tomografía, se le hizo una resonancia y en ese estudio de imágenes salió un quiste. Bueno, ese quiste generalmente pequeño, mide en la mayoría de los casos menos de 2 centímetros de diámetro, está en un solo riñón. Ese quiste no va a provocar ningún tipo de daño, generalmente. Sin embargo, ese paciente debe de visitar a un nefrólogo. ¿Por qué? Porque ese nefrólogo es quien va a determinar las características de ese quiste simple renal y va a determinar si a ese paciente hay que hacerle otro estudio complementario, una tomografía, una resonancia, etc. Por ejemplo, aproximadamente el 50% de la población mayores de 50 años tiene un quiste simple renal. Y esos quistes no son patológicos en la mayoría de los casos. No se sabe la causa, tienen un crecimiento lento, no te provocan daño ni ningún tipo de problema. Sin embargo, debes de visitar al médico especialista, que es quien te va a decir que tiene un quiste benigno. Esos quistes, aunque son benignos, en algunos casos, tienen un crecimiento rápido, se llenan de líquido y podrían molestar, dolor abdominal, y podrían requerir intervención quirúrgica, el aspirado del quiste y la escleroterapia. O sea, esos quistes que están llenos de líquido, que son benignos, pueden ser aspirados. Pero vamos a detenernos en la enfermedad poliquística autosómica dominante, esa que es genética. Esa enfermedad dice que uno de cada 600 nacidos vivos tiene ese gen de la poliquistosis renal autosómica dominante, o sea que es bastante frecuente. Dice que del 6 a 8% de la población que está en diálisis es secundaria a la poliquistosis renal autosómica dominante. Generalmente el padre o la madre tienen el gen o tienen los quistes y se lo van a transmitir
a sus hijos, a una gran cantidad de hijos. Por ejemplo, tengo el caso de un paciente que tiene 14 hermanos y los 14 tienen la enfermedad poliquística renal autosómica dominante, que fue transmitida por su madre. Y hay unos cuantos que están en diálisis, otros se han trasplantado y otros, pues, por la edad y las complicaciones, ya han fallecido. Como esta enfermedad, la poliquistosis renal autosómica dominante, el paciente generalmente tiene múltiples quistes en cada riñón. Esos quistes, de manera lenta, progresiva, van destruyendo el riñón. Y ese tejido de esos quistes va suplantando lo que es el riñón. Y el riñón crece de manera exagerada. Por ejemplo, cada riñón mide alrededor de 10 a 12 centímetros de los de nosotros. Pero un paciente con esos riñones poliquísticos, un riñón puede medir 20 centímetros, 30 centímetros o más. Es decir, más de 3 veces o 4 el tamaño de un riñón normal. Por eso es importantísimo que si usted es hijo de un padre que tiene riñones poliquísticos, es importante, sobre todo si ya usted pasó de los 20 años, hacerse su pesquisaje, su chequeo, porque si bien es cierto que la enfermedad no se cura, lo menos cierto es que podemos dar tratamiento para enlentecer la progresión hacia una insuficiencia renal crónica, es decir, con un tratamiento el paciente podría tardar mucho más tiempo en que esos riñones se deterioren de manera completa. Los pacientes que tienen riñones poliquísticos autosómica dominante también pueden tener quistes a nivel del hígado, a nivel del páncreas, a nivel de los testículos en el hombre, de los ovarios en la mujer. También pueden tener divertículos en el colon y pueden tener alteraciones en el corazón, como es el prolapso de la válvula mitral. También podrían tener aneurismas cerebrales, es decir, que es un conjunto de síntomas y signos que va a tener ese paciente que tiene riñones poliquísticos. Va a tener tempranamente hipertensión arterial, es decir, la presión, aunque tenga 25 años, va a ser hipertenso. Va a tener predisposición a la formación de piedras o cálculos renales. Va a tener periódicamente infecciones de vías urinarias y hematuria. ¿Qué es hematuria? Sangre en la orina. Entonces, es un paciente que debe de darse seguimiento estricto con su médico nefrólogo. ¿Para qué? Para poner tratamiento para todas esas complicaciones que va a tener el paciente o que puede tener y que lo pueden conllevar rápidamente a requerir terapia de diálisis. Doctor, Con respecto perdón, a la... doctor. Sí, adelante. ¿Hay alguna sintomatología que las personas puedan sentir que lo haga ir al médico y detectar este tipo de enfermedad? Porque por lo que usted está diciendo, y como viene por genética, pudiera ser que las personas no se preocupen por ir a chequearse cuando ven algún familiar con este tipo de situación, pero están esperando los síntomas, piensan que pueden ir por el tema de los síntomas al médico. ¿Cuáles son los síntomas específicos por lo que una persona debe tener esa alerta? Sí, si tu padre o tu madre tienen riñones poliquísticos, ya tú sabes que es un trastorno genético, hereditario, directamente, se hereda del padre o de la madre. Entonces, generalmente las manifestaciones van después de los 20 años, generalmente. Ese paciente lo que va a presentar es sangre en la orina con frecuencia. La mujer, aunque no sea su ciclo menstrual, puede estar orinando sangre. Dolor a nivel de los costados, bilateral. El paciente con frecuencia va a tener infección de vías urinarias, infección de los quistes. Y como los quistes están en los riñones, son parte de las vías urinarias. Ese paciente tempranamente va a tener hipertensión arterial.
Es decir, por ejemplo, la presión alta, aunque la puede tener cualquier paciente, generalmente es para pacientes después de los 40 o alrededor de los 40 años. Sin embargo, usted va a ver un paciente de 20, 22, 24 años con una presión muy alta. Entonces, esas son las características de que posiblemente ese paciente haya heredado esa enfermedad y posteriormente también se la va a transmitir o existe la posibilidad de que se la transmita a sus descendientes. Entonces, este paciente va al médico, va a emergencia con un cuadro clínico que hemos dicho, se le toma la presión, la tiene alta, se le hace una sonografía y en la sonografía se van a ver los quistes en ambos riñones. O sea, los riñones están completamente llenos de quistes. Posteriormente, si usted quiere una confirmación, pues usted le hace una tomografía. Hay que decir claramente, para esta enfermedad, por ser genética, no existe tratamiento. Sin embargo, si nosotros detectamos con tiempo esa enfermedad, pues vamos a manejar esa hipertensión arterial, que es un factor de riesgo modificable para evitar la progresión rápida de este daño renal. Vamos a manejar lo que es las piedras en los riñones, que también predispone a que el paciente se le deteriore más rápido, las infecciones de vía urinaria, etcétera. O sea que es bastante importante, aunque no exista un tratamiento curativo, pero sí hay acciones que nosotros podemos tomar que van a conllevar a que esos riñones se mantengan más viables por más tiempo. Ahora bien, es un Doctor, paciente completamente. Sí. usted hizo mención de imagen, pero ¿hay alguna analítica que lleve al médico a ir determinando? Porque por lo que usted está diciendo y lo que uno conoce de la trayectoria cuando las personas van a los médicos, cuando vienen a darse cuenta de que una persona está padeciendo esta enfermedad, pues va lejos, porque regularmente pues la gente va de manera esporádica al médico y si fue por emergencia yo dudo de que se den cuenta, porque en emergencia Sí. apenas hacen analítica así por encimita. Entonces una persona va a tomarse tiempo buscando para poder llegar a detectar esta enfermedad. Sí, un método diagnóstico que está disponible en todas las emergencias es una sonografía. La sonografía se le hace al paciente y ya, el diagnóstico está. Ese paciente que se le hizo de primera intención un examen de orina, generalmente en el examen de orina vamos a encontrar que hay sangre. Se le hace una sonografía y ya se van a encontrar los quistes. Ahora bien, más tempranamente, ese paciente, por ejemplo, se le hacen estudios genéticos, un paciente que tenga sus padres o su padre con riñones poliquísticos y que esté en diálisis, pues se le hacen estudios genéticos para determinar si él nació con el gen. Ahora bien, ¿de qué te vale hacerte estudios genéticos si todavía no hay manera de nosotros echar eso hacia atrás? O sea, el que nació con el gen de la poliquistosis renal autosómica dominante va a tener la enfermedad. Y no hay, hasta ahora, ninguna manera de que nosotros modifiquemos la genética. O sea, simplemente para saber que nací con el gen de la poliquistosis y que posiblemente a partir de los 30, 40 o 50 años voy a tener unos quistes renales que al cabo de varios años me van a dañar los riñones. Entonces, por eso generalmente no se recomienda en toda la población descendiente de pacientes con enfermedad poliquística que se hagan estudios genéticos. Sin embargo, ya ese paciente que tiene todas las manifestaciones clínicas, pues se le puede hacer su sonografía y se determina que tiene los quistes renales y hay un tratamiento que puede enlentecer el crecimiento de esos quistes. Y las medidas de la control de la presión arterial, o sea, todo eso va a mantener los riñones durante más tiempo con una función renal adecuada o más adecuada.
déjeme aprovechar, doctor, para hacerle esta pregunta. Yo he visto cuando regularmente uno asiste a un médico familiar, a un médico internista, dentro de la prescripción de analítica, imágenes que hace una sonografía de hígado. ¿Por qué? ¿Qué se detecta a través de esta sonografía de hígado? Y si de ahí se puede detectar esta enfermedad. Muy interesante esa pregunta. Déjame decirle y aclararle. Por ejemplo, nosotros ponemos, como se debe, sonografía abdominal. Entonces, en esa sonografía abdominal, ¿qué va a buscar el sonografista? Va a ver cómo está el hígado, toda su contextura, va a ver cómo está la vesícula biliar, todo eso, va a ver cómo están los riñones, va a ver cómo está el páncreas, va a ver cómo está el vaso. O sea, en esta sonografía, aunque yo ponga sonografía abdominal con atención a hígado, tal y como te digo, vamos a visualizar todos los órganos abdominales. Ahora bien, como yo aclaré al imagenólogo que quiero más atención al hígado, incluso ahí pongo un diagnóstico probable, ese sonografista va a hacer más hincapié en ver qué es lo que yo ando buscando en ese hígado y me lo va a reportar, pero me va a reportar absolutamente todo. Es como yo, como nefrólogo, yo pongo sonografía abdominal con atención a riñón, diagnóstico, enfermedad renal crónica, probable. Entonces, ese sonografista va a ver todo lo que es el abdomen, pero va a hacer mucho más hincapié en buscar datos que sugieran enfermedad renal crónica. Por ejemplo, va a ver, a medir muy bien el tamaño de los riñones, porque si está muy pequeño, ya eso es un dato de que son crónicos. Va a ver cómo está, si hay quistes, si tiene relación corticomedular, si está vascularizado, si las arterias renales están llevando flujo adecuado, etcétera, etcétera. Pero va a visualizar ese sonografista el abdomen completo, porque pedimos una sonografía abdominal, pedimos una sonografía pélvica con atención a ovarios, por ejemplo, o con atención a próstata, por ejemplo, o para visualizar si el paciente tiene una apendicitis, por ejemplo, o va a visualizar el contenido de orina en la vejiga, todo eso. O sea que aunque nosotros pongamos un órgano específico, siempre una sonografía abdominal te va a visualizar todo lo que es el abdomen y tiene que describirte uno por uno todos los órganos. Y usted va a ver cuando usted revise ahora después en su casa una sonografía de las que le han realizado, va a ver que todos los órganos están descritos, aunque le hayan pedido una sonografía específica para un órgano. Ok. Aquí yo tengo una preguntita que me hicieron hace un ratito. Yo escuché que usted habló sobre el tema, pero para no dejar la pregunta a quien me la realizó, dice que si pudiéramos como relacionar estos quistes que usted está hablando con piedras en los riñones, que si tiene que ser lo mismo. Completamente diferente. El quiste renal es una bolita que está llena de líquido, de agua. A diferencia de las piedras, por ejemplo, cálculos renales, son estructuras hechas de minerales, por ejemplo, de ácido úrico, de calcio, de fosfato, de cistina, de varios tipos de minerales en conjunto. O sea que un cálculo es algo de un material sólido, duro como la roca, duro como el hueso, y generalmente tiene una densidad cálcica o densidad ósea, a diferencia de un quiste que tiene una densidad de agua, es líquido completamente. O sea que son situaciones completamente diferentes, son entidades clínicas que afectan a los riñones, pero son completamente diferentes.
Doctor, si usted tiene algo final que agregar, porque a mí me están haciendo Bien, señas de que se nos acabó el tiempo. sí, bien, importante que los pacientes que tienen riñones poliquísticos y que tienen una insuficiencia renal crónica, pues llegan a diálisis con menos complicaciones que muchos otros pacientes. Ese paciente tiene todas las posibilidades de trasplantarte de riñón y de hecho en nuestro país tenemos casos de pacientes con riñones poliquísticos que se han trasplantado y tienen una excelente evolución posterior al trasplante. Mientras tanto, el paciente puede pues llevar su tratamiento de diálisis sin ningún tipo de problema. O sea que para los que tienen estos problemas de quistes renales, yo les recomiendo que acudan a su médico de cabecera, a su médico nefrólogo de confianza y que le pregunten hasta ahora cuáles son las acciones que deben de tomar para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica en estadio 5, que es cuando el paciente ya requiere tratamiento de diálisis o trasplante renal. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, de mucho conocimiento y mucha información, el tema que usted trae cada lunes por acá. Nosotros nos vemos el próximo lunes en otro espacio de periodismo y salud con usted. Bueno, Ahora nos tenemos trataremos que ir otro a una tema pausita. similar. El próximo lunes nos vemos. Bye bye. Sí, muchas gracias, doctor. Nos tenemos que ir a una pausita de un prontito, ¿verdad, Manuel? Estamos en su espacio, Periodismo y Sociedad. Hemos llegado al final por el día de hoy. Nosotros agradeciendo de verdad la audiencia que tenemos de ustedes y del director de este espacio, de Andrés Mato. Un abrazo, Andrés, desde aquí. A los chicos, gracias. Como les reiteré a ustedes, las gracias. Nos vemos mañana en otro espacio de Periodismo y Sociedad. Pero eso sí, que usted no se puede perder porque ahí vamos a comentar todos estos temas de actualidad de la semana que hemos amanecido con muchos temas importantes en el día de hoy. Hasta mañana en otro espacio de Periodismo y Sociedad.